Bueno, buenas tardes hermanos, casi todos nos hemos saludado, alguno que ha llegado hace poquito y venimos algunos de trabajar, de correr, para poder llegar y estar acá en la casa del Señor. La gran bendición de estar juntos, de estar reunidos alrededor de su presencia, de su palabra y dejar que el Espíritu de Dios ministre nuestras vidas a través de la alabanza, a través de las oraciones, a través del clamor que después vamos a levantar juntos y a través de su palabra, que aun cuando Dios vuelve a repetir Dios las mismas cosas, va trabajando en áreas de nuestra vida para acercarnos a su corazón. Así que los que están en la transmisión y los que estamos acá, nos ponemos un poco a los pies del Señor, de su palabra, y que sea Él realmente quien hable a nuestras vidas. Yo no sé de ustedes quién es el que viene de más lejos, quién transita una mayor distancia. Sé de algunos y que por ahí les cuesta, colectivo que pasa muy espaciado, otros caminos que tienen muchos baches. Muchos cuando venimos frecuentemente sabemos qué calles evitar para no romper el auto y otras veces cuando vamos a lugares más lejanos o venimos por primera vez o vamos explorando distintos caminos para saber cuál es el mejor, a veces el GPS nos ayuda, ¿no? Y otras veces, no sé si la experiencia de ustedes realmente no es de tanta ayuda. Nos lleva por caminos más largos, nos mete en lugares difíciles y bueno, así me ha pasado. Pero eso es cuando buscamos un camino y buscamos en estos tiempos también mirar cuál es el camino más seguro. Hay tanta inseguridad por todos lados, donde están las avenidas principales y Dios se encargó de hablar en su palabra del camino y mostrar varias cosas de los caminos. Caminos correctos, caminos que no nos ayudan y el camino, que podemos decir el camino real, ¿no? Y por ahí una pregunta que habíamos pensado en poner: ¿por qué camino estoy transitando? ¿Por qué camino voy? Cuando se trata de salir a veces con todo un itinerario de muchas diligencias o trámites o la rutina del trabajo, a veces se complica, pero no es tan difícil como escoger caminos tomando decisiones que tienen que ver con nuestra vida. Cosas que nos llevan a transitar distintos caminos, metas que nos proponemos y cómo llegamos a ellas. Hay algunos senderos que nos desvían del camino. ¿Les ha pasado alguna vez después darse cuenta que hicieron como 25 cuadras más y por calles cortadas que el que podrían haber tomado directo? Bueno, hay senderos que nos alejan del camino. Y con la ayuda del micrófono, a alguien le di para leer Jueces 5:6 en el Antiguo Testamento, levantando la mano porque así se arriman con el micrófono, ahí está, dando señales de acá lo tengo yo. En el Antiguo Testamento, en el libro de los Jueces, cuando había mucha acechanza hacia el pueblo de Dios, pasó algo y Ana nos va a leer. Dice así: en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Ahí está. Nos habla ahí que algunos se apartaban por senderos torcidos. Lo que quiere ejemplificar es que esos senderos no eran buenos ni llevaban a un buen final. A veces apartarnos del camino, de la ruta que queremos seguir, en un principio no es tanto, ¿no? Si este fuera el camino y yo me desvío un poquito, en el primer tramo la distancia no es tan grande. Pero si sigo avanzando, cada vez me alejo más del sendero principal que me lleva al camino que por ahí yo quisiera transitar y llegar. Senderos que son peligrosos, que nos ponen en riesgo a veces a nosotros mismos, trayéndonos dificultades o ponen en riesgo nuestras relaciones.
pensando en senderos, en acciones, en actitudes, en tomar en nuestras manos nuestras circunstancias para ir avanzando, quizás como mejor nos parece, pero no nos lleva a un buen puerto, podemos decir, ¿no es cierto? Hay senderos que nos alejan del camino. Y podríamos buscar varios pasajes. Vamos a quedarnos con este como referencia. Cuando yo estaba pensando en este tema, venía un pasaje tras otro, digo, no podemos leer tantos pasajes, pero cuánta luz nos arroja la palabra de Dios para abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento y ayudarnos a ver que a veces aquellas cosas y aquellas decisiones o caminos a tomar que nos parecen buenos no son los mejores, no son los que hemos consultado en su presencia y no nos ayudan, nos dejan un sabor medio amargo al final. Pero podemos conocer el camino correcto. ¿Alguien tiene el Salmo 32:8? Ahí, Doris. El Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Así es. En este Salmo de David, en un salmo anterior, él le pide a Dios, enséñame, oh Dios, tu camino. Un ruego de él, enséñame tu camino. Es una expresión que implica quiero andar por tu camino, porque enseñar implica aprender para apropiarlo y para ponerlo en práctica. Y Dios responde siempre al ruego del corazón conforme a su voluntad perfecta. Y es tan claro cuando dice, yo te enseñaré el camino en que debes andar. Y no solo eso, mis ojos están fijos en ti. Y esta palabra es para nosotros como hijos de Dios también. Dios tiene sus ojos fijos en nuestra vida y el anhelo de Él enseña su camino. El anhelo de Él es que lo sigamos, ¿no es cierto? Es el deseo de su corazón porque sus propósitos siempre son los mejores y los más altos para nosotros, para nuestra vida. Conoce los anhelos de nuestro corazón, pero están en plena satisfacción, como cantábamos, no hace falta nada. Cuando Él llena nuestra vida, está dentro de sus caminos. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y Dios responde. Tenemos algo más respecto a eso. Yo había buscado en el Salmo 37:5 cuál es nuestra respuesta, nuestra acción, porque Dios hace su parte y es gran promesa, pero hay pasos que nosotros tenemos que dar para que sus promesas se cumplan en nuestra vida. No es mágico, no es irreal, es totalmente real y Dios va dándonos las pautas que nosotros tenemos que seguir. Y dice en el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino. Tu anhelo es seguirlo, yo te lo muestro, pero encomendá al Señor, encomendá a mí como Dios de tu vida, tu camino. Que pueda estar en mis manos, que pueda buscar la voluntad perfecta de Dios. En Isaías 55:8 nos dice que los pensamientos de Dios y no son nuestros pensamientos, son mucho más altos. Y sus caminos no son nuestros caminos, siempre son los mejores. Y por eso sintetiza Jesús en su propia persona diciendo, yo soy el camino. Ese camino que nos lleva al Padre para ser sus hijos, para tener perdón de nuestros pecados, para tener una vida nueva, pero para transitar esa vida nueva realmente en Él y conforme a su voluntad. Pocos versículos antes de de Juan 14:6, Jesús estaba hablando del cielo y de lo que Él
iba a preparar para cada uno de nosotros, para cada uno de sus hijos. Se lo decía a sus discípulos y es una palabra que está para nosotros hoy. Mientras tanto, mientras Él prepara ese lugar y mientras nosotros llegamos, Él sigue siendo el camino. Yo no sé si, a ver, a alguien le di Isaías 30, 21 para leer. ¿Alguno de ustedes tiene? ¿Les di? Si no, lo voy a leer acá. Sé que alguno a lo mejor me quedó. Estoy buscando. Bien, buscando espadas en la mesa. Dice allí, el profeta dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas, este es el camino, anda por él. Dice que nosotros vamos a percibir como que vamos a escuchar en nuestros oídos, como si a nuestras espaldas Dios nos susurrara, este es el camino, anda por este camino. No te desvíes por otros caminos que no te van a llevar ni a donde querés llegar, ni a lo mejor que tengo preparado para vos. Este es el camino. Pero para poder percibir la voz de Dios, Jesús nos dejó algo muy, muy claro que compartíamos con los jóvenes el fin de semana. Y es que la intimidad con Dios, la búsqueda de Dios, ese ponernos en comunión plena con Él, es lo que nos hace, nos facilita, nos ayuda a poder percibir la voz de Dios. Dios no nos habla a los gritos. Dice, escucharás a tus espaldas, ¿sí? Tus oídos oirán a tus espaldas. Este es el camino. Jesús enseñó a buscar al Padre, a orar, a adorar, a anhelar, desear estar en su presencia, a estar conectados, a tener comunión, a tener esa búsqueda como lo hacemos en esta tarde de su palabra y al orar y buscar su rostro, abrir nuestros corazones y así como Dios dice, adoradores en espíritu y en verdad, con toda sinceridad, con un corazón abierto, buscando su presencia y poder escuchar su voz y percibir cuál es su camino para mi vida hoy, para ustedes hoy. Todos enfrentamos distintas circunstancias, en el estudio, en el trabajo, en el hogar, muchas veces sirviendo al Señor y nos gozamos en lo que Dios nos da y tenemos desafíos por delante, donde a veces podemos experimentar que nuestra fe es probada o que no estamos muy seguros de cómo reaccionar, qué hacer, qué pasos dar. Acá hay promesa de Dios. Busca mi rostro, yo te voy a susurrar clarito cuál es el camino, cuáles son los pasos a seguir. Jesús es el camino en el que tengo la oportunidad de andar, para recibir de Dios todo lo que Él tiene preparado para mí. Y en ese versículo de Juan 14:6, donde Jesús mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, es bueno preguntarnos. Yo hice 3 preguntas, ¿no es cierto? ¿Qué camino estoy transitando? Me lo pregunté a mí misma. ¿Dónde estoy parada y hacia dónde voy caminando? ¿Qué pasos estoy dando? Y la otra sería, ¿en qué verdad crees? ¿Cuál es la verdad que sustenta mi vida hoy? Y uno puede decir muy rápidamente, y la verdad de la palabra de Dios. Pero lo cierto es que estamos rodeados de sinnúmero de informaciones, de un montón de novedades, de cosas que se descubren, que van variando ciertas verdades que eran hasta ahora. Pero con los nuevos descubrimientos vamos encontrando que no es tan así. Y no les voy a leer la estadística de Paul Donders, pero él cuenta, haciendo estadísticas, que el conocimiento en 1800 tardó un siglo en duplicarse. En la década de los 80 ya se duplicaba cada 10 años y hoy se duplica cada 4 años. Aunque el conocimiento tecnológico se duplica cada año y medio.
y podemos ver que lo que hoy es actual, mañana está obsoleto. Hay cambios vertiginosos que a veces hasta pueden llegar a descolocarnos, teniendo que asimilar tantas cosas que nos rodean del eje de la verdad en la que nosotros nos tenemos que parar para poder equilibrar y manejar en el buen sentido en nuestra vida todo lo que nos llega, lo que nos rodea y lo que necesitamos ir avanzando en la vida. Una verdad que no cambia, una verdad que es absoluta. Frente a tantos cambios vertiginosos, el relativismo se hizo muy popular, entre comillas, en nuestra sociedad. Como que hay muchos grises, como que no puedo ponerme tanto en blanco o negro, como que se descubren nuevas cosas y entonces se modifican las anteriores, ¿y por qué otras no? Pero basados en la palabra de Dios podemos ver y tener la certeza, a través de la cantidad de años que la palabra de Dios fue escrita, que la tenemos desde que el canon bíblico se cerró, escrito por tantas personas diferentes, en épocas y culturas tan distintas, cómo la palabra de Dios se centra en una verdad, en una armonía y unidad que es capaz de aportar lo que necesitamos absolutamente para cada área de nuestra vida, para nuestra salvación, para nuestra eternidad, pero para el aquí y el ahora también. Y a veces esos cambios vertiginosos nos aceleran a nosotros mismos en el andar diario y de pronto nos cuesta a lo mejor poner pausa para escuchar a Dios, para leer y meditar lo que leemos, para poder discernir y distinguir entre lo que es verdadero y lo falso. Cuando la palabra de Dios dice mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, es porque a lo mejor tomaban como esponja todo lo que los rodeaba, adoptaban costumbres porque eran modernas, porque eran de la época, porque estaban metidos en esa cultura sin mirar qué era lo excelente de Dios y lo que los iba a llevar a la victoria. La falta de conocimiento de Dios y de su palabra les llevó a cometer errores, aún a ir cautivos y tener que pasar tantos años luchando hasta que se volvían a Dios y en la gracia de Dios eran restaurados. Miren, la palabra verdad está más de 200 veces en la Biblia y se menciona 25 veces en el Evangelio de Juan. Ahí en Juan 14:6, y cantábamos en el último coro en muchas de estas cosas, Jesús dice, yo soy la verdad. En mí está concentrada la verdad. Y en algunos versículos de la palabra de Dios nos dice qué hace la verdad en nuestra vida. ¿Alguien tiene el Salmo 40:11? Me parece que alguien se lo di para leer. Si no, lo voy a leer yo acá. La misericordia y la verdad nos guardan. La misericordia de Dios y la verdad nos guardan. ¿De qué nos guardan? Y cada uno puede venir a nuestra mente distintas situaciones en que fuimos guardados por conocer la verdad. Nos guarda del error, nos guarda de tomar decisiones que podrían arruinar nuestro presente o nuestro futuro, nos guardan de equivocarnos frente a otras personas, nos guardan de fingir. La misericordia, ese amor que abraza aún la miseria humana, compensada con la verdad que está tan emparentada con lo que es justo, con lo que es claro, nos guardan y nos libran. Pero no solo nos guardan y nos protegen, nos preservan, que uno puede decir, pero esto no es tan así, porque esta otra parte de lo que estás diciendo dice tal cosa, y ahí somos guardados de caer en el error, sino que también nos guía hacia adelante. No solo pone como un muro de protección, nos abre un camino para avanzar. El Salmo 43:3 dice que la luz y la verdad de Dios nos guían.
Ahí el salmista dice también que es una lámpara a nuestros pies, ¿no es cierto? Como una lumbrera, como un reflector a nuestro camino. Este es otro salmo, pero vuelve a tomar como ejemplo la luz, algo que deja ver claramente, y la verdad de Dios nos guían hacia adelante, nos guían a decir no, nos guían a decirle sí a Él, a las necesidades de los demás, u otras decisiones que tengamos que tomar en su presencia, sin correr, sin apresurar los pasos. La palabra de Dios es verdad. Ahí en el Salmo 119 también nos dice que la suma de su palabra, la totalidad de su palabra es verdad. Por lo tanto, puedo creerla. Puedo aferrarme a sus promesas. Puedo pedirle a Dios el cumplimiento de sus promesas. Puedo ponerme en humildad bajo la mano de Dios, confiando que Él me va a sostener y me va a levantar en el tiempo oportuno. La palabra de Dios es verdad y creerla me da paz, me libra de ansiedad, me da confianza aún en los momentos más turbulentos o confusos que pueda estar pasando. ¿Dónde estoy buscando una respuesta, una guía o un refresco para mi mente cuando está así con una vorágine, como un torbellino de ideas? La palabra de Dios que me guía a toda verdad. Nos dice la palabra de Dios que Dios ama la verdad en lo íntimo. Así como Jesús dice, yo soy la verdad, es la esencia de su naturaleza, y Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son uno. Dios ama la verdad. Cuando somos honestos, cuando somos íntegros, cuando nos paramos en la verdad y aún a costa de nuestro propio perjuicio, mantenemos lo que es la verdad. Contamos con ese amor de Dios que ama la verdad en lo íntimo. Nadie puede aún engañarse a sí mismo y vivir en ese engaño por siempre. Y la frustración que produce la mentira, la frustración que produce una verdad a medias o una verdad velada, el dolor, Dios lo sabe. Por eso nos insta tanto a andar en la verdad. Hablando de Jesús en Juan 1:14, los testigos oculares de Jesús, qué maravilloso debe haber sido estar allí, dice, vimos su gloria llena de gracia y de verdad. La gloria de Jesús, llena de gracia, llena de ese favor inmerecido para todos. El que se brindaba y se sigue brindando a todo aquel que le busca, y siendo el camino para llegar a Dios, la verdad absoluta y la vida, todo aquel que rinde su vida a Él, estaba lleno de gloria, de gracia y de verdad. Y la verdad nos hace libres. En Juan 8:32 Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El saber dónde estamos parados, conocer la verdad, saber qué tenemos delante, nos hace realmente libres. Libres para tomar decisiones, libres para elegir lo mejor, libres para dejar de lado ataduras que a lo mejor hemos tenido en el pasado por darle lugar al enemigo, ya sea consultando horóscopos, cartas, buscando ayuda en algún sentido y después darnos cuenta que eso venía de Satanás, y al venir al Señor rompe esas ligaduras, esas cadenas, y nos hace verdaderamente libres. Nos hace libres para avanzar, nos hace libres para ser consolados, nos hace libres para ser levantados, tomados de su mano. En la tercera carta de Juan, en el verso 4, el apóstol dice, no tengo mayor gozo que este, que ver que mis hijos espirituales, andan en la verdad. Podría haber dicho muchas cosas, no tengo mayor gozo que los veo alabar, no tengo mayor gozo que son re estudiosos, y todo eso es necesario y lo necesitamos, pero él dice, yo tengo mayor gozo que este, que ver que mis hijos andan en la verdad. Porque si andan en la verdad, es la verdad de Dios, y todas las otras cosas las van a buscar también, las van a vivir y las van a disfrutar. Dios quiere traernos a su verdad y que podamos ver lo que Él ve,
orar, pedirle al Señor, Señor, ayúdame a ver lo que vos ves. Respecto a mí misma. Qué difícil es vernos a nosotros mismos como realmente somos, ¿no es cierto? Dios nos ve como somos, nos hizo así y nos ama un montón. Y nos ayuda a vernos como realmente somos, amados, buscados y con un propósito tan alto de querer formar la imagen de su Hijo en nuestras vidas, que sigue trabajando, modelando nuestras vidas y deseando transformarnos para hacernos cada vez más parecidos a Él. Y al mirarnos, bueno, tal vez alguno como yo diga, ay, tanto falta, Señor, pero Dios no se da por vencido y sigue trabajando en nosotros, queriendo formar su imagen en nosotros y mostrarnos cada día su amor. Y esto también nos lleva a la última pregunta, ¿qué vida estamos viviendo? Porque Jesús es el camino por el cual tenemos el privilegio de andar. Él murió, resucitó, hizo todo por nosotros, pero nosotros tenemos que darle lugar, decidir. No viene a nuestra vida por la fuerza. Él es la verdad encarnada y al venir a vivir en nosotros nos trae su verdad. Pero también Él es la vida. Es la vida que puedo vivir en Él. Y a veces puede pasar en nuestra experiencia diaria que tantas cosas problemáticas surgen, ¿no? Momentos difíciles, económicos, laborales, desocupación, conflictos en la familia, que a lo mejor no son directamente entre nosotros, pero los vemos y nos duelen. Nos hacen quizás apagar un poco ese brillo que nuestra vida podía tener. Cuando leemos que Jesús vino a dar vida y vida en abundancia, y al tener a Jesús, lo tenemos todo a Él, no está por porciones. Lo que decíamos es suficiente para mí, lo cantábamos, qué bueno es cantar con el entendimiento y pensar, Él es la vida abundante. Y si otras cosas opacan, aplastan, deprimen o marchitan un poco el brillo en mi vida, es porque entonces me falta ir un poco más con un tiempo tranquilo al Señor para orar, para darle gracias, para reconocer su bondad, para buscar su rostro, para pedirle que toda mi vida pueda estar rendida a Él, para que esa plenitud suya la pueda experimentar. Él une su vida a la nuestra. Romanos 8:29 creo que sí lo tiene alguien allí para leer. No sé qué pasó con las citas. Alguien se quedó con el papelito. Bueno, Romanos 8:29, entre tantas verdades preciosas, si alguno lo tiene lo busca, si no yo lo voy a buscar ligerito acá, porque se los quiero leer de la misma Biblia, no lo voy a decir de memoria. ¿Alguien lo tiene ahí? Ah, bueno. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús, fíjense, Jesús el primogénito entre muchos hermanos, como un hermano mayor nuestro. Él nos llamó a vivir en esa realidad. Su vida unida a la nuestra. A veces no nos alcanza, ¿no es cierto? No es suficiente nuestro pensamiento, nuestra conciencia para caer en la realidad de lo tremendo que es que su vida está unida a la nuestra. Está en nosotros desde el momento que le recibimos y que Él es el primero de todos nosotros que somos hermanos y que somos coherederos con Él y que somos llamados sus hermanos, con nuestras limitaciones, con nuestras imperfecciones, viendo a veces que por ahí del camino nos torcemos un poquito,
que dentro de la verdad de Dios a veces otras verdades que recibimos en el estudio, en el trabajo, o que traemos de conceptos de nuestra crianza, influencias de nuestros amigos, ocupan o borronean un poco la verdad de Dios. Él nos llama como sus hermanos y nos llama a andar como Él anduvo. Ahí en 1 de Juan 2:6 dice, el que dice que es de Él debe andar como Él anduvo. Y al andar nos está hablando de vida, de vivir, ¿sí? Vivir como Él vivió. ¿Y cómo vivió Jesús? Él vivió entre la gente, entre las personas, entre sus vecinos, entre aquellos que no conocía, compartía de Dios, pero también vivió en familia. Visitó amigos, se cansó, se durmió, lo vieron hacer milagros, lo vieron orar y tener comunión con Dios, lo vieron enseñar, lo vieron comer y compartir con otros, lo vieron vivir. Y nos llama a andar y a vivir como Él vivió, nuestro máximo ejemplo. Y qué bueno cada tanto volver a leer los evangelios, para refrescar la imagen de Jesús. También nos llama a que andemos en vida nueva, en esa vida nueva que tenemos desde el momento que recibimos a Jesús, vivir con los valores del reino, vivir en esa novedad de vida, vivir como a Dios le agrada, como decíamos recién, pero es concreto, es decir la verdad, es hacer el bien, no es solo el no de lo negativo, de no perjudicar a otros, de no pagar mal por mal, es tratar a los demás como quisiéramos que nos traten a nosotros. Es aprovechar bien el tiempo, es planificar el día para que pueda cumplir metas y propósitos y tener un tiempo consistente con Dios. Es estar atento en qué servicio me llama Dios, en la iglesia o dentro de mi hogar. Distintas etapas de la vida tienen a veces distintas esferas de servicio, aunque el llamado de Dios es uno. Andemos como de día honestamente, dice Romanos 13:13. Ya no podemos andar a medias tintas, ¿no? O queriendo zafar, poniendo excusas. Dice, andemos honestamente como de día. Podemos vivir confiando en sus promesas. 2 Corintios 5:7 dice que ya no andamos por vista, sino por fe. Por fe andamos, no por vista, dice textualmente. Y esa fe que nos lleva a creer realmente, a confiar en las promesas, en lo que Dios dice y aferrarnos a este versículo. Pocas palabras, declaraciones claves de Jesús que nos dicen, esta es mi persona, este soy yo. Soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nos invita hoy, como en ese tiempo, así como le dijo a Felipe, bueno, tanto hace que estoy con ustedes y todavía no me conociste. A veces nosotros también podemos tener mucho tiempo de cristianos, siempre nos van a quedar cosas para descubrir de Dios. Pero a lo mejor nos faltan muchas más por no darle el tiempo a Dios a revelarse a nuestra vida a través de la palabra y a través de la oración. Este versículo clave nos dice quién es Jesús y lo que Él anhela hacer en nuestra vida también, porque somos de Él. Y si todavía Jesús no está en tu vida, si todavía no es tu camino, si todavía no es la verdad que vos te apropiaste, si todavía no es tu vida, bueno, hoy es un buen día, un buen momento para tomar decisiones y decir, Señor, quiero ponerme en tu camino. Y si me corrí un poco, porque lo que yo quería me deslumbraba más que lo que me estás proponiendo, quiero volver al camino, abriendo los ojos a la verdad y a la realidad para tener realmente una vida plena. Quiera Dios que esta pequeña reflexión, es una reflexión basada en su palabra, nos ayude a considerar estas cosas y a ponernos delante del Señor. Ahora en un ratito nosotros, orando acá, los que están en la transmisión,
cuando quedan en casa y la transmisión se termina, poder meditar en esto. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar en el camino? ¿Me está pesando mucho la mochila? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué clase de vida estoy viviendo? Y no necesariamente una vida mala, de licenciosa, de pecado. Una vida que tal vez no está gustando la victoria y el triunfo de Jesús, que vino a ganar y a conquistar para cada uno de nosotros, hoy y siempre, porque su obra fue completa. Así que el Señor nos ayude en este sentido. Y vamos a orar por esto, ¿sí? Padre, te damos gracias porque estamos en tu presencia, porque estás acá. Es tu promesa, pero también sabemos, Señor, que al estar en nuestra vida, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, sea en una fiesta, sea en un valle oscuro, tu presencia está en nosotros y está con nosotros. Y tu vida no es más apocada, no es menos vida por las circunstancias que pasemos, sino que tenemos la promesa de llevarnos en triunfo y en victoria en Cristo Jesús. Señor, enséñanos a vivir en fe y menos por nuestros sentidos, menos por nuestros sentimientos, menos poniendo la mirada en las circunstancias que nos rodean y fijando más los ojos en ti. Gracias, Jesús, por ser el camino, por ser la verdad en la que nos podemos apoyar siempre y por ser la vida. Ponemos la nuestra en tus manos. Te pedimos que cautives nuestro corazón de tal manera que podamos adorarte en espíritu, en verdad, que te busquemos con anhelo para tener tiempos especiales, encuentros, citas especiales en tu presencia, donde claramente podamos escuchar tu voz a nuestras espaldas, como decía el salmista. Este es el camino por el que tenés que andar. Te damos gracias por ser tan bueno con nosotros, por mostrar tu gloria, tu gracia y tu verdad y revelarla a nuestras vidas. Y Señor, ponemos en tus manos cada necesidad en esta tarde. Entre nosotros hay enfermos, hay quienes necesitan quizás trabajo y quizás un toque tuyo. Señor, vos conocés cada corazón y te rogamos que en esta hora tu Espíritu Santo ministre cada vida y traiga ese refrigerio que trae tu presencia, trayendo alivio, trayendo paz y la certeza del cumplimiento de tus promesas. Te pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.